Yo soy alumno de la Universidad Digital del Estado de México, la UDEMEX, por la licenciatura de Seguridad Pública, en esta ocasión con la materia de victimología impartida por la profesora Laura Guadalupe García Pérez. Bien, en esta materia nos piden como actividad integradora exponer el caso, el estudio de caso, y bien, se trata de la señora Selene Hernández, quien fuese alcaldesa de Capulhuac, en el Estado de México, y es acusada por la señora Miriam N. ¿Sí? Eh, Como introducción, cabe mencionar que este estudio de caso entre estas dos personas nos piden, conforme a las cuatro unidades que se vieron durante esta materia de victimología, que es las víctimas como objeto de estudio, tipología de las víctimas, la victimología y el derecho, y el campo victimológico. Estas cuatro unidades las tenemos que hacer el contexto, ¿sí?, de este caso, cómo es que se entrelazan, cómo es que podemos dar el ejemplo de lo que pasa conforme a estas cuatro unidades vistas durante esta materia de victimología. Bien, continuamos. Temo por la integridad de mi familia, de mis hijos y de... Unidad número 1. Las víctimas como objeto de estudio. Para entender este tema tenemos que irnos a los conceptos, y en este caso expongo tres, el cual es la víctima. ¿Qué es una víctima? Se dice que es la persona que sufre un daño por una u otras personas en un contexto social y jurídico. Número 2, la victimización, proceso por el cual una persona se convierte en víctima debido a un agravio o a un delito. Y la número 3, la revictimización, cuando la víctima sufre daños adicionales, ya sea por parte del sistema de justicia, la estructura social o nuevas agresiones. Y bien, entendido ya estos conceptos de lo que es la víctima, nos vamos a lo que es el contexto del caso de María N. Entonces, por mi parte puedo decir que María N es efectivamente la víctima, al señalar a Selene Hernández, que es la alcaldesa de Capulhuac, de un delito que se afecta física, psicológica y socialmente. Número 2. La victimización. Ocurre inicialmente con la agresión o el delito señalado. En este caso, como lo pudimos ver o como tenemos la idea del contexto, claro que hubo agresiones por parte de la alcaldesa. Por parte, se habla allí de su hija, que estuvo involucrada, de la alcaldesa, y una tercera persona que es una policía, una femenina policía, que por su parte pues es servidora pública también. Entonces también ahí entra más el caso, ¿sí? Y tendremos más adelante explicar esta situación para lo que es en cuestión de las personas que tienen un cargo en el gobierno, ¿sí? Eh, la revictimización, por parte de la revictimización, puede surgir si el sistema de justicia no protege adecuadamente a Miriam N., exponiéndola a procesos dolorosos o cuestionamientos públicos. Bien, también en esta cuestión más adelante vemos la situación jurídica de cómo el sistema jurídico tiene que proteger esta situación para no exponer a la víctima y que sea revictimizada. Unidad número 2. La tipología de las víctimas y la victimización. Para entender esta unidad número 2 hay que hacer un contexto histórico. ¿Sí? Esta materia de la victimología surge del punto de la criminalística, ¿sí? Que se enfocaba totalmente a la parte que afectaba, la parte que había cometido el delito y no tanto en la víctima, ¿sí? Van tomando nuevos estudios. Cabe mencionar que la materia, la rúbrica de esta materia nos pide mencionar a estos dos victimólogos en esta materia, que es
la victimología, entre ellos Mendelssohn y Newman. Por su parte, cada uno de ellos, como lo ven en la gráfica, en la diapositiva, Mendelssohn pues los cataloga como víctimas inocentes, voluntarias, provocadoras, victimarios, latentes. Por su parte, Newman nos habla de la parte sin actitud victimal, con actitud culposa y la actitud victimar dolosa. Y bien, en cuanto al contexto del caso, en cuanto a Newman y Mendelssohn, puedo decir en lo personal que Miriam N. podría considerarse, en cuanto a Mendelssohn, como víctima inocente, ya que ella no contribuyó al hecho. 2. Es una víctima primaria, según Newman, pues la afectada es la víctima directamente afectada del delito. Y esto cabe resaltar, como lo venimos viendo, directamente agresiones físicas, verbales, tal vez un caso de daño psicológico, ¿sí? Y mucho más, como lo vengo comentando, que estas dos personas, tanto la alcaldesa como la policía, pues son servidores públicos. Nos dice que la clasificación ayuda a comprender el papel y las necesidades de la víctima en el proceso penal. Esta cuestión penal, en unos momentos más adelante, vamos a entrar en ese detalle. Unidad número 3. La victimología y el derecho. Hablar de esta unidad número 3 no es más que hablar de los fundamentos legales, del marco jurídico que ampara a la víctima. Y como por ejemplo pongo la Ley General de Víctimas. Dice que las víctimas jurídicas tienen el derecho a la protección y reparación conforme al marco legal vigente en México. Por otra parte, dice que la revictimización está prohibida y se deben adoptar procedimientos que eviten daños adicionales. Y bien, como ejemplo de contexto en cuanto a la victimología y el derecho, expongo varios puntos, entre ellos los derechos de la víctima, que se trata de los tratados y declaraciones internacionales que nos indica que México debe garantizar en su legislación para la víctima. Número 2, su derecho a la protección, seguridad y acceso a la justicia y la reparación del daño. Esto de la reparación del daño lo vamos a ver enseguida en cuanto a la justicia reparadora, restaurativa. eh, Manifestaciones victimológicas de la legislación penal en el Estado de México, conforme al Código Penal en el Estado de México, en la sección de penas y medidas de seguridad, donde nos indica que existe la obligación del juzgador para establecer medidas que reparen el daño hacia la víctima, en este caso a María N. El juez debe evaluar la situación de Selene, la alcaldesa, y determinar medidas para garantizar la justicia basado en pruebas objetivas, ¿sí? Respetando los derechos humanos. Fundamentos legales, como ya lo había mencionado, la Ley General de Víctimas y el Código Penal estatal, que establecen los principios para evitar la revictimización y asegurar la reparación integral. Reparación del daño y compensación. Esto es parte de la justicia restaurativa, que enseguida vuelvo a repetir, lo vamos a mencionar. La reparación debe incluir medidas tanto financieras como psicológicas y sociales para la restauración del daño hacia María N. Las medidas de seguridad y sanciones se deben procurar de evitar impactos negativos en la víctima. Y la influencia del sistema de justicia, el cual nos indica, entre ellos, que debe de garantizar un proceso justo, seguro y digno para la víctima. En el caso inadecuado de manejo, el sistema puede causar revictimización, y es lo que hablábamos en un principio, la revictimización, que si se le da un mal proceso, la víctima, en lugar de ayudarle, le va a estar perjudicando aún más. Es donde entra esta palabra de revictimización.
donde nos indica esta parte de las leyes, de las personas que están encargadas de esta justicia eh, reparadora hacia María N. La justicia reparadora puede ser un mecanismo auxiliar en la atención integral de la víctima en este contexto. Y bien, llegamos a la unidad número 4 y final, el campo victimológico, y nos habla de 4 puntos. Expongo 4 puntos en las víctimas del sistema penal, que es el reconocimiento jurídico que da la legitimidad para reclamar los derechos y la reparación. Es de lo que venía hablando, la justicia reparadora o restaurativa, compensación y reparación del daño, y la influencia del sistema de justicia. El sistema puede proteger o revictimizar a la víctima, a la persona que sufrió el daño. Y bien, en este punto de la unidad número 4 del campo victimológico, como contexto y como ejemplo, expongo varios puntos. Y en lo personal puedo decir que María N sí debe ser considerada una víctima jurídica con derechos reconocidos para reclamar la justicia y la reparación del daño, y así como sucesivamente lo expongo, evitar la revictimización, buscar la sanción penal y lograr la reparación integral. La compensación económica o social será parte fundamental de la reparación del daño. Y por último, la experiencia del caso debe ser analizada para evitar limitaciones y mejorar la atención de la defensa a las víctimas. ¿Y por qué digo que debe ser analizado? Porque, como lo viene mencionando desde un principio, puede caer en la revictimización Miriam, ya que puede llevar un caso no bien proporcionado por la justicia, no bien aplicadas por las leyes jurídicas. Puede haber abuso de poder, digo, si ya de por sí hubo un abuso de poder por parte de la alcaldesa, por parte de esta policía, y que también quiero hacer el énfasis, el ejemplo de que las policías, los cuerpos policiales, y llámese en los diferentes niveles de gobierno, municipal, estatal o federal, estamos y están para proteger la integridad física de las personas, sus bienes de las personas, el bienestar social. Sin embargo, a lo que vemos, digo, ahí entra una cuestión polémica, puntos de vista personales, moralistas, ¿sí? Algunos dirán, pues es que la alcaldesa tenía razón, actuó como debía. Otros dirán, y como en mi parte, para mí Miriam no tenía nada que ver, estaba en su derecho, y digo, ahí hay también dos situaciones, una que se suscitó esta problemática, estas agresiones, una por cuestiones sentimentales, y la segunda por cuestiones laborales, abuso de poder por parte de la alcaldesa, que ya lo venía haciendo de tiempo atrás, en el que estaba haciendo despido de personal injustificadamente, injustamente, ¿sí? Entonces ella es una de, quiero pensar, de las que se interpone y se suscita esta situación de agresión contra ella, ocasionándole daños físicos y tal vez, como lo había mencionado, psicológicos. Entra su hija de la alcaldesa también. Cabe mencionar que allí, digo, hago la cita de este enunciado que se dice que el que desconozcas las leyes no te exime de tu responsabilidad. Quiero hacer el supuesto, es una suposición, de que no debería de ser verdad. La policía que actuó pensó que estaba haciendo lo correcto, que como ella está bajo las órdenes de la alcaldesa en ese momento, pues su deber era proteger a la alcaldesa. ¿Sí? Sin embargo, para mí en lo personal, pues es todo lo contrario. Las policías, si estoy hablando, las corporaciones policíacas, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, y así lo marca la ley, estamos para proteger la integridad
física de las personas, ¿sí? Así como sus bienes. Entonces se tuvo que anteponer en esa situación jurídica y mantenerse neutra, ¿sí? Eh, Ni siquiera, y mucho menos agredir, involucrarse en las agresiones que se suscitaron sobre la víctima, sobre Miriam. Eh, el abuso de poder de la alcaldesa, vuelvo a repetir. Eh, Entra también lo que es el sistema penitenciario, que posiblemente, y como lo habíamos visto en los temas, posiblemente sea también la alcaldesa detenida, y digo, en este contexto últimamente se supo que fue detenida precisamente, se cumplió, entre comillas, se cumplió con lo jurídico, con las leyes, la detención de la alcaldesa, su destitución de su cargo. Sí, de la policía desconozco cuál es la situación jurídica de esta persona, de esta mujer policía, pero en cuanto a la alcaldesa fue destituida de su cargo, es detenida y llevada a proceso. Ahí se está cumpliendo la situación jurídica, pero también ahí entramos en lo que es esta parte del sistema penitenciario, que posiblemente también después de ser ella la victimaria, pase a ser víctima, ¿sí? Ya que pues ahorita es atacada por los medios, por las mismas personas. Eh, Como se habla ahí de este sistema penitenciario, las consecuencias, los daños colaterales que va a traerle, ¿sí? Después de esto, pues le va a ser difícil que la sociedad la acepte. Cuando salga a público va a ser señalada, etcétera, etcétera. Entonces, yo en lo personal puedo decir que sí se cumple estas 4 unidades conforme a este caso eh, de Selene Hernández y la alcaldesa de Capulhuac, donde eh, vemos que efectivamente es víctima eh, Miriam N. por parte de Selene Hernández, una alcaldesa, una policía, ambas servidoras públicas haciendo abuso de su poder, tal vez desconociendo las leyes, eh, violentando sus derechos y garantías constitucionales, violentando sus derechos humanos, causándole daños físicos, eh, verbales, emocionales, etc, etc. Bien, por mi parte es todo. Agradezco su atención.